Eran dos padrinos muy diferentes, separados por 7.000 kilómetros de océano. John Gotti era conocido como el Don de Teflón. Era un mafioso de Nueva York al que le encantaba la fama y el desafío a las autoridades. Totò Riina era un campesino de la Sicilia rural que actuaba desde la sombra. Entre finales de los años 80 y principios de los 90, ambos fueron perseguidos de maneras muy diferentes. En los Estados Unidos, las autoridades fueron implacables en su lucha por atrapar a Gotti. Como no respondas a mis llamadas, os voy a volar en 1000 pedazos a ti y a tu casa. En Sicilia, fue necesaria una revolución popular para encarcelar a Riina. Desde sus comienzos, John Gotti fue un matón muy violento y temerario. Un joven mafioso llamado Henry Hill conoció en un bar a Gotti, que por entonces era tan solo un adolescente. Entró de repente, sin decir una palabra a nadie. Fue hacia una de las mesas y empezó a golpear a un tipo con un bate de béisbol o algo parecido. Le golpeó tan violentamente que casi le mata. Puede que le matara, porque después lo metieron en el maletero de un coche y se fueron. Quizás le mató. Gotti había roto una regla no escrita de la mafia. La violencia solo se podía utilizar cuando no había testigos alrededor. Entonces me miró y vino hacia mí. Y me pidió disculpas por el espectáculo. Había sangre por todas partes. Esa fue la primera vez que le vi. Llevaba una chaqueta de cuero. Una chaqueta típica de gángster. Estaba claro que Gotti no tenía miedo a nadie. Para Henry Hill, el destino de Gotti era llegar a lo más alto de la mafia. Se veía que iba a llegar muy lejos. Tenía su propio equipo y también un físico que imponía. Sin embargo, otro hombre se interpuso en el ascenso de Gotti, Paul Castellano. Era el jefe del clan de los Gambino, uno de los más poderosos de la mafia estadounidense. Castellano era un matón a la antigua usanza, un mafioso que escondía sus crímenes detrás de un velo de respetabilidad. Paul tenía dos facetas muy diferentes. Por una parte, se podía mezclar con abogados, agentes inmobiliarios y hombres de negocios y estar a su altura. Y por otra, dirigía el clan de los Gambino y se mezclaba con todo tipo de mafiosos para decidir a quién debían matar. Gotti tendría que eliminar a Castellano para convertirse en jefe. Sin embargo, Gotti no era el único que quería acabar con él. En 1983, el presidente Ronald Reagan declaró la guerra al crimen organizado. Su objetivo era el organismo que dirigía la mafia, conocido como la Comisión, del que formaba parte Paul Castellano. Con la ley RICO, que combatía el crimen organizado, las autoridades podrían iniciar un procedimiento criminal contra Castellano y otros jefes, acusándoles de conspiración criminal, siempre y cuando pudieran demostrar que la comisión se reunía. La comisión era tan secreta que la única prueba que el FBI tenía de ella era una reunión de 1957. En mayo de 1984, Joe O'Brien, un agente del FBI de la Oficina Central de Nueva York, recibió una llamada de un topo de la mafia. Me dijo que se iba a celebrar una reunión de la comisión en unas horas. Para serte sincero, no le creí, porque me parecía muy extraño que se arriesgaran de esa manera. Esa reunión podía ser muy comprometedora para la mafia. Si el FBI conseguía una fotografía de esta reunión, podría destruir a la comisión. O'Brien y su compañero Andy Kirins mantuvieron vigilado el edificio.
una casa pequeña de la avenida Cameron, en Staten Island, propiedad de un familiar de un destacado don de la mafia. Los agentes se escondieron en la parte de atrás de una furgoneta camuflada a unos cuantos metros de la casa. La furgoneta estaba aparcada justo ahí donde está ese coche blanco, enfrente del número 54. Teníamos un ángulo muy bueno porque no había ningún coche delante y podíamos ver perfectamente todo lo que ocurría en el número 34 de Cameron. Estuvimos esperando 3 horas aproximadamente y a eso de las 4:30 comenzaron a salir todos los mafiosos uno por uno. Allí estaban los jefes de las familias más importantes, los Gambino, los Lucchese, los Colombo y los Genovese. Y finalmente apareció el invitado más esperado, es decir, Paul Castellano. Castellano era el jefe de todos los jefes. Salió de la casa pavoneándose. Fue todo un espectáculo ver cómo actúa la mafia y cuál es su protocolo. Fue muy emocionante. No sé cómo Andy consiguió mantener inmóvil la cámara. Utilizó mi hombro como trípode y yo intenté respirar lo menos posible. Castellano salió con mucha tranquilidad. Dio un par de caladas al puro. Se metió en su coche y se fue. Las fotografías fueron explosivas. El FBI sabía que esas pruebas visuales serían muy valiosas frente a un jurado. En febrero de 1985, el FBI detuvo a los 5 miembros de la comisión. Los agentes O'Brien y Kirins detuvieron a Castellano y lo llevaron a la oficina central del FBI en Manhattan. Las autoridades federales y los oficiales de policía de la ciudad de Nueva York han anunciado que van a formular cargos contra los jefes de la mafia. De camino a la oficina central del FBI, Castellano oyó por la radio del coche de policía las noticias de las detenciones. Acusados de conspiración para el crimen y extorsión se pueden enfrentar a condenas de hasta 20 años. Era el principio del fin del reinado de Castellano. Las autoridades actuaron anoche. Acusan a Paul Castellano, jefe supremo del clan de los Gambino, de pertenencia al crimen organizado y extorsión. La base de estas acusaciones ha sido un micrófono oculto. Miró a Joe y le preguntó: ¿es eso cierto? ¿Habéis escuchado mis conversaciones privadas? Los fiscales sostienen que las grabaciones son de muy buena calidad. Se escuchaba todo perfectamente. Los agentes creían que a Castellano le avergonzaba que hubieran grabado sus conversaciones delictivas. Pero en realidad Castellano se sentía violento porque habían descubierto la aventura que tenía con su asistenta colombiana. El asunto le puso en una situación embarazosa. Parecía un niño pequeño cuando confesó que se arrepentía de lo que había hecho. No se avergonzaba de los asesinatos de los que era responsable, sino de haber tenido una relación con su asistenta delante de las narices de su mujer. Se trataba de una revelación que un don de la mafia no se podía permitir. Había incumplido una de las reglas más sagradas de la mafia. No importaba asesinar y mutilar, pero no se podía deshonrar públicamente a la esposa de uno. Señor Castellano, ¿qué opina sobre la acusación? Señor Castellano. Castellano esperó pacientemente el juicio, donde las fotos serían las pruebas clave. Se había producido un vacío de poder en el clan de los Gambino. Estaba a punto de estallar una guerra. Si la mafia de Nueva York quería saber cómo era una guerra mafiosa, solo tenía que mirar a Sicilia. Allí, el jefe era Totò Riina, un esquivo y psicópata asesino de la localidad de Corleone.
Corleone, situado en las altas montañas de Sicilia, era el bastión de la mafia. Fue el lugar que dio nombre al personaje de Marlon Brando en la película El Padrino. Riina era conocido como la Bestia por su crueldad. Corleone tenía la mala fama de ser el lugar donde nacían y se criaban los mafiosos más peligrosos. Así lo recuerda un concejal de la localidad. En una ocasión, un mafioso me dijo mirándome a los ojos: para ser un hombre de verdad hay que pasar unos cuantos años en la cárcel. Esa era la filosofía de la mafia de Corleone. Para ellos ir a la cárcel era como su bautismo. Un mafioso que no haya estado en la cárcel no es un mafioso de verdad. El clan mafioso de Riina se había hecho con el control de la mafia en una guerra despiadada. En Palermo, a principios de los años 80, las calles rebosaban de sangre de las víctimas de Riina. Hubo una época en la que se encontraba un cadáver cada 3 días. El alcalde de Palermo era Leoluca Orlando, que fue elegido para que pusiera fin a tales crímenes. Incluso 20 años después, tiene que llevar guardaespaldas las 24 horas del día. Palermo era una ciudad sumida en el silencio y en la oscuridad. El pueblo, para no verse afectado por estos asesinatos, negaba la existencia de la mafia. Decían: nosotros no vemos nada, no decimos nada, no escuchamos nada, no es nuestro problema. Si no hablamos de la mafia, no nos matarán. El hombre que encabezaba la busca y captura de Riina era un juez llamado Giovanni Falcone. Se había criado en una zona marginal de Palermo. Algunos de sus compañeros de colegio eran destacados mafiosos. A diferencia de ellos, él había decidido estar del lado de la ley y no en contra de ella. Desde el Palacio de Justicia de Palermo, Falcone había luchado contra la mafia durante más de una década. En 1987, disfrutó de un gran momento. Fue en el superjuicio que puso entre rejas a más de 300 mafiosos. Sus condenas ascendían a un total de casi 3.000 años. Fue el golpe más apabullante que había sufrido la mafia siciliana. Sin embargo, el jefe de la mafia, Totò Riina, consiguió escapar y continuó dirigiendo su imperio criminal desde un paradero desconocido. Falcone se enfrentó a otro peligro más cerca de su hogar. Era un hombre con pocos amigos en el Palacio de Justicia. El pueblo de Palermo se mantuvo al margen en espera de ver quién sería el ganador de la batalla: Falcone o la mafia. Tal aislamiento era peligroso. Otras autoridades que lucharon contra la mafia habían sido víctimas de Riina. Toda precaución era insuficiente. El alcalde, Orlando, fue el que casó al juez con su prometida, Francesca. La boda se celebró en secreto una tarde de sábado. La secretaria de Orlando fue la primera sorprendida. De repente, mi secretaria vino a mi despacho y me dijo: ha llegado el juez Falcone. Y yo le dije: sí, voy a casarle. No hubo ningún invitado, ninguna foto,
ningún familiar. Ese fue el precio que tuvo que pagar por luchar contra la mafia. Algunos años antes, un desertor de la mafia, Tommaso Buscetta, advirtió a Falcone que Riina no pararía hasta asesinarle. No olvide esto nunca. Las cuentas que se tienen con la mafia solo se saldan con la muerte. En una conversación con una amiga y compañera en su lucha contra la mafia, Falcone hizo una predicción escalofriante. Él me dijo en una ocasión, por supuesto sin público, mi vida está sellada. Me van a matar. Es mi destino. Lo único que no sé es cuándo. Con Riina en libertad, a Falcone se le agotaba el tiempo. En Nueva York, el padrino estadounidense Paul Castellano también se estaba quedando sin tiempo. Castellano esperó pacientemente su juicio acusado de conspiración para el crimen. Rara vez salió de su casa, de su lujosa mansión de Staten Island. Tanto amigos como enemigos la conocían como la Casa Blanca. Y Castellano vivía como un auténtico presidente. Había perdido todo contacto con la realidad. Algo de lo que se aprovechó su rival, John Gotti. Se decía que Castellano estaba demasiado preocupado de sus asuntos legales y estaba dejando de lado a la familia. Había empezado a haber muchas diferencias de clases. Castellano se llevaba todo el dinero y gente como Gotti se morían de hambre. Había muchas personas descontentas con la situación. Gotti se hacía pasar por pobre para poder convertirse en jefe. Pero en realidad, Gotti estaba haciendo mucho dinero con el tráfico de heroína. Sin embargo, entre sus adeptos se había convertido en un héroe. Tenía su propio equipo. Yo solía trabajar con él. Con dinero se podían hacer muchas cosas. Y él, la verdad es que tenía mucho dinero. Si te dedicabas al tráfico de drogas, podías hacer lo que quisieras. Las autoridades estaban muy cerca de echar el guante al equipo de Gotti por el tráfico de drogas. Eso enfureció a Castellano. Por eso planeó desintegrar el equipo de Gotti. Gotti sabía que debía actuar. Se iba a producir un enfrentamiento. El 16 de diciembre de 1985, Castellano iba a reunirse con Gotti en Manhattan. Iban a encontrarse en Sparks, el restaurante favorito de Castellano en Manhattan. Pero a las puertas del restaurante, asesinaron a Castellano y a su chofer. Este temerario asesinato sobrecogió a los neoyorquinos y convirtió al nuevo jefe del clan de los Gambino en una celebridad de la noche a la mañana. En ese momento estaban juzgando a Gotti por conspiración para el crimen. Antes del asesinato, solo unos pocos conocían el nombre de Gotti. Este caso, que empezó siendo un caso rutinario, se convirtió en el juicio de la década. Había multitud de periodistas esperando a la salida y dentro del juzgado. Estábamos juzgando a un pez gordo.
El abogado defensor de Gotti era el extravagante Bruce Cutler. Durante muchos años, Cutler ha seguido defendiendo a Gotti. Era un hombre muy perspicaz. Tenía una especie de sexto sentido para calar a la gente. Gotti también pudo calar a un jurado. En marzo de 1987, el juicio llegó a su fin. Gotti fue absuelto. Un soborno a uno de los miembros del jurado le permitió eludir los cargos. Gotti fue juzgado en otras 2 ocasiones por asalto a mano armada. En ambos casos, su abogado defensor fue Bruce Cutler. En cuanto a John Gotti, ¿lo declaran culpable o inocente? Lo declaramos inocente. En ambos casos, el jefe del clan de los Gambino consiguió librarse por medio del soborno y de la intimidación. Empezó a ser conocido como el Don de Teflón. Gotti era muy diferente a otros padrinos. No escondía que fuera un don de la mafia, y le gustaba que la gente supiera que provenía de una familia humilde de Brooklyn y que había logrado convertirse en el jefe supremo. Nació en una familia muy pobre y se crió en las calles. Empezó repartiendo la revista Time a los 12 años y a los 40 se enfrentó al sistema. Según su antiguo abogado, Gotti fue un Robin Hood moderno que se enfrentó a las autoridades. Entre sus adeptos había judíos, irlandeses, trabajadores, sindicalistas, obreros, policías. Sí, algunos de nuestros adeptos eran policías, porque luchábamos contra los matones del gobierno, el FBI, Hacienda, Inmigración, la CIA. Es decir, contra todos los matones de un gobierno sin rostro que podían destrozar la vida de cualquiera. Pero la escabrosa realidad del reino de Gotti era muy diferente. El FBI explotó el gusto por la fama de Gotti. Y eso fue lo que le arruinó. En Sicilia, las autoridades tenían un problema diferente al de los Estados Unidos. El capo estadounidense John Gotti adoraba la fama. Sin embargo, el siciliano Totò Riina siempre estuvo en la sombra. El juez Giovanni Falcone se propuso dar con él. Falcone necesitaba encontrar una manera de vincular a Totò Riina con los asesinatos llevados a cabo por su ejército de asesinos. La respuesta la encontraría en los Estados Unidos. Richard Martin era un destacado oficial del Departamento de Justicia estadounidense. Él y Falcone habían trabajado juntos durante años. Su mayor éxito fue acabar con el contrabando de heroína entre Sicilia y los Estados Unidos en una operación conjunta conocida como Pizza Connection. A Falcone le gustaba viajar a los Estados Unidos. En Sicilia vivía como un preso. Lo único que hacía era ir de su coche blindado a su oficina. Pero cuando venía a Nueva York, podía ir de compras, podía ir a restaurantes, podía venir a nuestras oficinas, a nuestras casas, conocer a nuestras familias. Para él, Nueva York suponía la libertad. Los viajes de Falcone a Nueva York no eran solo por placer. Le impresionaban las duras leyes antimafia de los Estados Unidos, que permitían al gobierno atrapar a capos como Paul Castellano o hacer redadas a la comisión. Creo que
venir aquí le hacía ver las cosas de otra manera. Además de divertirle, le daba ideas para luchar contra la mafia en Italia. En 1991, un nuevo ministro de Justicia llegó a Roma y se propuso acabar con la mafia de una vez por todas. Ofreció a Falcone un puesto en el ministerio para dirigir la campaña antimafia que inició en toda Italia. Falcone no desperdició la oportunidad de marcharse de Palermo y de poner en práctica las teorías que había aprendido en los Estados Unidos. Sus ideas fueron revolucionarias. Creó la versión italiana del FBI. Falcone dirigía la lucha contra la mafia en toda Italia. Riina, la bestia de Corleone, se sentía amenazado. Algunos años antes había fracasado en su intento de asesinar al Falcone en su casa de la playa, pero lo iba a intentar de nuevo. El 3 de mayo de 1992, Falcone y su mujer, Francesca, fueron a Palermo a pasar el fin de semana. A unos cuantos kilómetros del aeropuerto, los hombres de Riina habían colocado una bomba con media tonelada de explosivos bajo la carretera que iba del aeropuerto a la ciudad. Los hombres de Riina la hicieron detonar por control remoto desde un edificio cercano. Una enorme explosión destrozó la carretera. La explosión fue tan grande que se registró como un pequeño terremoto. La hermana de Giovanni, María Falcone, se encontraba en su casa cuando supo de la explosión. Sono scappata appena mio marito mi ha detto di che si trattava. Cuando mi marido me contó lo que había ocurrido, llamé a la policía. Ellos me dijeron que habían llevado a Giovanni al hospital. Cuando llegué allí, el hermano de Francesca me dijo que Giovanni había muerto. Questo è il momento più triste. Fue muy triste, no solo como hermana, ma era il dolore anche come cittadina italiana, sino también como italiana, porque Giovanni era nuestra gran oportunidad de vencer a la mafia. Falcone no solo era un compañero, también era un amigo. Fue muy triste perderle, porque sentí que parte de lo que habíamos conseguido se perdió con él. Según se dice, Riina celebró su muerte brindando con champán. Junto con Falcone y su esposa Francesca, también murieron 3 de sus guardaespaldas. Miles de personas se congregaron en la iglesia de Santo Domingo en Palermo para su entierro y estuvieron allí pacientemente durante horas bajo la lluvia. Italia estaba sobrecogida y furiosa.
Pero eso no disuadió a Totorri y Ina. Cualquiera que se interpusiera en su camino correría la misma suerte. En Nueva York, la red estaba acercando al padrino estadounidense John Gotti. Esta tienda de ropa del barrio italiano de Manhattan fue el club social Rave Night, el centro neurálgico de operaciones del clan de los Gambino. Gotti decidió que su clan se reuniera en el club Rave Night. El FBI tenía instalado un equipo de vigilancia en los alrededores del Rave Night. Gotti se presentó allí como un auténtico padrino de la mafia. No hizo ningún intento por ocultar que se trataba de una reunión de su banda criminal. John quería reunirse allí con todo su clan para hablar de negocios, para que le hicieran la pelota y para que le dieran el dinero que tuvieran. Así que durante esa semana tuvimos a los 20 capos de la familia y de 80 a 90 soldados juntos. Estaban todos allí a plena luz del día. Para nosotros fue fantástico poder identificar a todo el clan de los Gambino en una sola semana y en un único lugar. Sin embargo, las fotografías no fueron suficientes. Para condenarlos, el FBI necesitaba oír a Gotti hablar de sus crímenes. Tenían que colocar micrófonos ocultos en el Rave Night. Pero la calidad de las grabaciones anteriores no había sido lo suficientemente buena. Entonces se les presentó una gran oportunidad. Un informador les dijo que Gotti siempre llevaba a cabo las reuniones más importantes en el apartamento de arriba, que era propiedad de una viuda de un miembro del clan de los Gambino. Algunos días después, oímos que abrían la puerta de atrás del club, subían por las escaleras y abrían la puerta del apartamento número 10. Se sentaron y empezaron a hablar. Estaba claro que no sospechaban que hubiera micrófonos, porque, de hecho, tenían una radio encendida y la apagaron porque hacía demasiado ruido. Todos hablaron alto porque, como supimos después, John estaba sordo de un oído. Así que la calidad de las grabaciones era muy buena. Dile a esa basura que yo, John Gotti, voy a despedazar a tu madre. Le voy a cortar la cabeza, imbécil. Las grabaciones secretas revelaron la verdadera identidad del padrino de la mafia. Una muy diferente a la que Gotti se había creado. Mira, ayer llamé a tu casa 5 veces. Como no contestes a mis llamadas, os voy a volar en 1000 pedazos a ti y a tu casa. Cuando John se enfada, habla muy alto y muy claro, y se olvida de que no se debe hablar de esa manera acerca de asesinatos pasados. Gotti fue detenido. En enero de 1992 fue a juicio acusado de asesinato y conspiración para el crimen. Se trataba de su cuarto juicio en 6 años. Pero de nuevo, John Gotti dejó boquiabiertos a los neoyorquinos. Muchos famosos se dejaron caer por allí. Aquello parecía un circo. Mickey Rourke vino un día. Anthony Quinn otro. También el boxeador Ronaldo Snipes, que fulminaba con sus miradas al jurado. Le echaron en media hora, claro. Mira, ayer llamé a tu casa 5 veces. Como no contestes a mis llamadas, os voy a volar en 1000 pedazos a ti y a tu casa. Gotti tuvo una actitud muy chulesca en el juicio, pero cuando pusieron las grabaciones no sabía dónde meterse. Gotti había empedrado su camino a la cárcel. Las grabaciones tuvieron otra consecuencia inesperada. Sammy Gravano, el toro, el brazo derecho de Gotti, también fue detenido. Dominique Montiglio fue al colegio con Gravano.
ambos se convertirían en mafiosos del clan de los Gambino. Sammy fue siempre un chico duro. Fuimos compañeros desde la guardería. Mató a su cuñado Louis, que había sido amigo suyo desde la infancia. Louis Milito. Habían crecido juntos. Habían robado juntos y aún así tuvo el valor de asesinar a Louis. No te podías fiar de él. Gotti había decepcionado a Gravano. Para este, un padrino de verdad no debía buscar la publicidad. Debía actuar en la sombra como lo había hecho Paul Castellano. Pero Gotti no respetaba a nadie, ni siquiera a su brazo derecho, algo que explotó el FBI. En las sesiones preliminares del juicio, el agente Bruce Moe puso las cintas a Gotti y a Gravano. En ellas, Gotti era extremadamente crítico con su brazo derecho. Sammy ha hecho involucrarse a mi hermano Pete en el asunto de las ventanas. Él nunca ha hecho un duro. Va a ir a la cárcel. Gravano y Gotti estaban sentados el uno al lado del otro, escuchando la grabación. Sammy se puso rojo. Estaba a punto de estallar. Y John Gotti, por primera vez, se mostró avergonzado. Se puso blanco, no sabía dónde meterse. Le avergonzaba haber hablado así de su consigliere, de su brazo derecho. Gravano cavó la tumba de Gotti. Un día Bruce me llamó y me dijo, ¿estás sentado? Y yo respondí, sí, estoy sentado. Entonces me dijo, Sammy quiere colaborar. Entonces trajeron a Sammy a la sala, me dio la mano y me dijo, quiero colaborar con vuestro gobierno. Nunca antes una figura tan destacada había traicionado a la mafia estadounidense. El testimonio de Gravano fue fundamental. Reveló cómo Gotti y él habían organizado el asesinato del capo Paul Castellano. Habían visto desde su coche cómo le disparaban. Gravano fue un testigo excepcional. John Gotti sabía que le iban a condenar y estaba muy preocupado. Tenía muy mal genio con todo el mundo y yo disfruté viéndolo. En abril de 1945, Gotti fue declarado culpable de 13 cargos. El juez envió al padrino a una de las cárceles más severas de Estados Unidos, la de Marion, Illinois. La condena fue considerable. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de las grabaciones y el testimonio de Gravano, el abogado de Gotti en los 3 primeros juicios todavía defiende la inocencia de Gotti. Si me preguntas que si creo que Gotti era el capo del clan de los Gambino, la respuesta es no. He dicho eso siempre. Y él también. No digo que fuera un santo. Era un tipo duro. Pero no era ningún mafioso. Gotti estaba acabado. Sin embargo, en Sicilia, Totò Riina iba a llevar a cabo otra atrocidad. En los Estados Unidos, el jefe de la mafia, John Gotti, se enfrentaba a una cadena perpetua. Pero en Sicilia, el gobierno italiano parecía no poder hacer nada. El padrino de la mafia, Totò Riina, asesinaba a su antojo. El juez Falcone había sido asesinado. Palermo esperaba con angustia el próximo movimiento de Riina. La responsabilidad de Falcone había recaído en otro juez, Paolo Borsellino. Borsellino y Falcone habían crecido juntos y habían dedicado sus vidas a luchar contra el crimen organizado. El 19 de julio de 1992, 2 meses después del asesinato de Falcone, Borsellino visitó a su anciana madre como hacía todos los domingos.
Un coche bomba explotó acabando con la vida de Borsellino y 5 de sus guardaespaldas. Esta atrocidad fue la gota que colmó el vaso. Se inició una revolución en contra de la mafia, encabezada por toda la ciudad de Palermo. La reacción de los habitantes de Palermo tras el asesinato de Borsellino fue espectacular. Mujeres y niños salieron a la calle a gritar: «Basta, ya es suficiente». Ya era suficiente. Miles de personas salieron a las calles de Palermo, algo que no había sucedido nunca en la historia de la ciudad. La gente sabía que el siguiente objetivo de la mafia sería el alcalde Leoluco Orlando, ya que había sido elegido para acabar con el crimen organizado de Palermo. Cuando apareció en público, las mujeres y los niños hicieron un cordón para protegerle, desafiando así a la mafia. Si querían matar al alcalde, tendrían que matarles a ellos primero. Enviaron un mensaje muy claro. El mensaje era que yo no estaba solo. El mensaje era que la mafia podía matar a 10 hombres, pero no podría matar a miles de mujeres y niños. Fue el principio del fin. El poder del pueblo había derrotado a la mafia. El gobierno envió a Sicilia miles de soldados para acabar con la mafia. En enero de 1993, la policía italiana ganó el premio más importante. Tras un chivatazo, consiguieron detener a Totò Riina. Salvatore Riina ha sido capturado en Palermo por los carabinieri. Totò Riina es nuestro. Sorprendentemente, Riina había estado viviendo en el centro de Palermo y había pasado desapercibido durante 20 años. Los italianos se quedaron sorprendidos por el aspecto de Riina. Este campesino de aspecto inofensivo había sido responsable del brutal asesinato de Falcone y Borsellino y de otros muchos. En su juicio, Riina se describió a sí mismo como un pobre hombre que no sabía nada de la mafia. Penniti tendrá que demostrar lo que dice, señor presidente. Su endeble defensa fue desestimada. Riina fue condenado a cadena perpetua en una prisión fuera de Sicilia. A ambos lados del Atlántico, la época de los padrinos parecía haber terminado. John Gotti murió de cáncer en la cárcel en el año 2002, 10 años después del comienzo de su condena. La era de Gotti había acabado. Haciendo alarde de su posición de jefe supremo, había facilitado el trabajo de las autoridades. El futuro de la mafia es muy desalentador. El FBI y otras agencias federales siguen vigilando a estos hombres. El peor error que podríamos cometer sería decir que la guerra contra la mafia ha terminado. Esta gente tiene una gran capacidad de recuperación. En 5 años podrían reagruparse y organizarse de nuevo, aunque nunca podrían ser tan efectivos como hace 30 años. En los Estados Unidos, la mafia se está poniendo al día. Ahora se dedica a las estafas electrónicas, a las líneas telefónicas eróticas, etc. Pero no tienen el poder que tenían antes. El FBI no ha permitido que los rusos, los chinos u otros criminales
controlen sus barrios como hicieron los italianos en su momento. En Sicilia había mucha tensión. Aunque Riina estaba encarcelado, la mafia seguía actuando. Era invisible, pero mortal. En la actualidad hay nuevos líderes y también provienen de Corleone. Ya no emplean las tácticas contraproducentes de Riina. Ya no asesinan a destacados cargos públicos. Prefieren ser más discretos. Forse vivemmo tutti quanti una vera grande illusione. Fuimos muy ilusos, o quizá nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que podríamos acabar con la mafia moviendo piezas, como si de un ajedrez se tratara. En los Estados Unidos, la mafia se ha batido en retirada. Pero en Sicilia, se está adaptando a los nuevos tiempos para que su poder siga siendo tan inquebrantable como siempre.